lo dijo en la primera hora. 7:42 en la mañana. La semana anterior fue noticia en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional la aprobación de un informe para primer debate de un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Allí se está incorporando la posibilidad de una sanción de destitución para los legisladores que se cambien de camiseta. Esto que se denomina en el argot popular el camisetazo. Uno de los impulsores es el asambleísta Vicente Tallano Basante, que está conectado con nosotros vía telemática. Él pertenece a las filas del Partido Social Cristiano. Doctor Vicente Tallano, le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Belkis? Fabricio, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para toda su audiencia. Bienvenido. Gracias a usted por la gentileza de aceptar esta invitación. A ver, sustentemos la naturaleza de esta intención de reformar la ley, doctor. Ok, Fabricio. Más allá de que hay que empezar aclarando algo. Este es un tema de coyuntura. Sin duda alguna no es de los temas más importantes que se están discutiendo en este momento, de los que se van a discutir en la Asamblea Nacional, o menos aún tal vez sea un tema de gran interés para el ciudadano. Pero sí pasa algo. Creo que el país entero aborrece esta práctica del camisetazo, que en la técnica se la conoce como el transfugismo político. Entonces, en la Comisión de Justicia nos encontramos discutiendo algunas reformas, sobre todo de procedimiento, a trámites de juicio político, a sanciones a legisladores, y allí entró en discusión la posibilidad de sancionar esta conducta. Inicialmente mi propuesta fue que esto constituya al menos una falta grave, sobre todo el que te cambies de bancada legislativa, y ya vamos a discutir el porqué. Pero ya al calor de la discusión, se estableció la posibilidad de que sea el Pleno, ya que estamos tratando un informe para primer debate, es decir, estamos al inicio del proceso de reforma de la ley, sea quien tome una decisión y que se pueda tal vez incluir como una causal de la pérdida de la calidad de legislador el apartarse o de la organización política o de la bancada legislativa por la cual llegas a la Asamblea Nacional, y por dos conceptos claros. Porque nuestra ley y nuestra constitución garantiza el derecho a participar y a tomar decisiones, inclusive a votar diferente. Eso es un tema. Pero otra cosa totalmente distinta es que para participar como legislador primero, más allá de que seas independiente, tienes que hacerlo en el Ecuador, porque así lo manda el sistema de partidos a través de la organización política. Es decir, te adhieres a una lista, a un plan de trabajo, el cual firmas, y por lo tanto estás obligado a cumplir. Y adicionalmente, nuestro sistema es un sistema cerrado, un sistema de listas, el voto en plancha, así es que la persona, el ciudadano, vota por el candidato, pero vota también por la lista. Entonces, en estas dos líneas generales es que está girando esta discusión. Asambleísta, buenos días, bienvenido nuevamente. ¿Es suficiente con una reforma a la ley? Y se lo pregunto porque evidentemente han surgido críticas respecto de esta iniciativa. Por ejemplo, publicaba hace unos días Melania Carrión, quien maneja los temas legislativos y demás, ella decía que antes que reformar la ley de la función legislativa, o quizá a la par, debería también reformarse el 127 de la Constitución. Y este artículo hace referencia justamente a aquellas prohibiciones, en este caso, que tienen las y los asambleístas. ¿Tiene esto asidero? ¿Cuál es la lectura de parte de ustedes respecto de este planteamiento? Bueno, el objetivo es eliminar esta viveza criolla de que un día estoy y no estoy, y cuando ya no me acomodo a mis intereses, no a los intereses ciudadanos, no a la demanda ciudadana, simplemente salto de una bancada a otra, me quedo como independiente, en algunos casos poniéndole precio a su votación, porque en la práctica es lo que sucede. En todo caso, sí, yo creo que hay que ir al fondo del problema, y debemos partir primero por la responsabilidad de las organizaciones políticas, que son las grandes responsables, y así lo manda la ley, para escoger a quienes terminan postulados en estas elecciones pluripersonales. Sin duda alguna, esa democracia interna que no está tiene que funcionar, y la primera reforma de fondo tiene que estar encaminada ya a que el sistema de partidos funcione, a que efectivamente la democracia interna sea tal y efectivamente esa responsabilidad de escoger a las mejores personas, no solo por sus credenciales políticas o académicas, sino éticas y morales, sea el punto de partida. El punto 2, definitivamente esta es una discusión que está arrancando y debe pasar algo. Si es que no se introduce
el cambio de bancada o de partido político como una causal de pérdida de la condición de legislador, a mi juicio, y así lo propuse y está presentado por escrito, por lo menos debe constituir una falta grave que lleve a una sanción de hasta 90 días en la suspensión del cargo. Nosotros tenemos desde el Parlamento no solo que hacer leyes como lo estamos haciendo ahora, tenemos que legislar por fortalecer la institucionalidad de esta, que es una de las primeras funciones del Estado. A ver, pero yo comenté este tema la semana anterior, doctor Tayano, porque sí quiero establecer una diferencia. O sea, por un lado, es cierto, y a lo largo de mi carrera periodística, yo he sido testigo de legisladores que con cualquier argumento resulta que rompieron la disciplina de su organización política, se barajaron y se bajaron de ese vehículo y de pronto aparecen integrando un bloque de independientes que de alguna manera se convertía en moneda de cambio para el gobierno de turno. Yo recuerdo tal vez allá por el año 94 que había un enorme bloque de independientes sobre el que en su momento el vicepresidente Alberto Dají denunció que le extorsionaban al gobierno de Durán Ballén, para mencionar un ejemplo tal vez emblemático que se me viene a la mente. O sea, sí ha existido aquello. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con casos en los cuales un legislador dice, ¿saben qué? Yo no estoy de acuerdo, mi bloque ya no me representa, ese no fue el plan de trabajo que aprobamos, yo me voy a abrir de esa organización política, pero me quedo como independiente, por un tema de convicción, por un tema de consistencia ideológica, o hay casos en los cuales se aplica la objeción de conciencia. Y le voy a poner un ejemplo, tal vez se me venía a la mente y lo comenté el día jueves en este espacio. En el año 2015, cuando la Asamblea aprueba el proyecto de enmiendas constitucionales, yo recuerdo el voto de Fernando Bustamante, que era asambleísta de Alianza País. Fernando Bustamante decide apartarse de la disciplina de Alianza País, no votar porque no estaba de acuerdo con las enmiendas constitucionales y se salió de Alianza País, pero no es que pasó a formar parte de otra organización política, se quedó como independiente porque su decisión era no seguir allí porque no se sentía representado. ¿Cómo establecemos la diferencia de lo uno con lo otro, que creo que son dos temas válidos para la discusión, doctor? Fabricio, absolutamente válido y claro su razonamiento. Y es que allá iba también. El hecho de que un legislador vote en determinado tema de una manera diferente a su bancada legislativa tiene que estar claramente concebido en la ley, primero como un derecho y como una posibilidad. Usted acabó de poner el ejemplo. No me siento representado por el actual. Y es que eso hay que garantizarlo. Y precisamente ese particular tiene que ser un quiebre a esta propuesta de sanción, porque definitivamente existen y en democracia tienen que darse discrepancias y más aún desde la objeción de conciencia, y eso hay que garantizarlo, Fabricio. Por lo tanto, le decía cuando iniciamos esta conversación que esto es un primer debate, que la Mesa de Justicia tomó la decisión de ir a la línea dura, lo más alto, poner en el texto este particular como una posible causal de pérdida de la condición de asambleísta para que sea precisamente el Pleno de la Asamblea Nacional el que discuta y pueda hacer los aportes, las enmiendas necesarias para que al regresar a la comisión podamos tener un texto claro. Yo coincido con usted, creo que debe existir alguna sanción, no sé si la pérdida de la condición o la suspensión temporal, pero creo que debe quedar claro que cuando un legislador por objeción de conciencia o por una causa debidamente motivada, razonada y justificada no vota con su bancada, obviamente no tiene ni debe ser sancionado. Que la bancada tome una decisión e inicie, de acuerdo al estatuto de la organización política o a las reglas de constitución de la bancada, un proceso disciplinario, eso es otra cosa totalmente distinta. Pero aquello no puede llevar a una sanción o peor aún a la pérdida de la condición de legislador. Así que yo creo que es un tema que está iniciando su discusión, que hay que tratarlo con seriedad, con responsabilidad, para poder tener una buena reforma y también un poco ponerle un detente a este transfugismo político que lamentablemente en este periodo legislativo también se ha dado. Pero también, y permítame añadir a la reflexión que le acabo de mencionar, Vicente, Belkis, amigos y amigas que nos están siguiendo y escuchando. Yo también decía el jueves que me parece que hay que ir más allá. ¿Por qué no plantear una reforma de fondo al régimen de partidos? Yo revisaba la cantidad de organizaciones políticas que tenemos en el Ecuador. Algunas de esas organizaciones
presentadas como grupos políticos de alquiler que nadie sabe cuántos militantes tienen, nadie sabe cómo se financian, nadie sabe qué hacen esas organizaciones políticas cuando no son elecciones y de pronto aparecen siendo patrocinadoras de ciertas candidaturas, sobre lo cual se dicen muchas cosas cuando justamente entramos en los periodos de campaña electoral. ¿Por qué no plantear o no generar una discusión mucho más amplia, mucho más profunda sobre el sistema de partidos para luego aterrizar en este tipo de sanciones que probablemente tengan una razón de ser a partir de las consideraciones que hemos mencionado, doctor Tayano? Fabricio, y es un tema que lo expresé en la Comisión de Justicia en su momento. Antes de la convocatoria de consulta popular, en la Comisión de Justicia nos encontramos analizando una reforma al Código de la Democracia, a la legislación que rige a los partidos políticos, para quienes nos están escuchando y viendo en este momento. Y eso es uno de los temas importantes que hay que retomarlo, porque usted acaba claramente de hacer una radiografía del tema. El problema está en el sistema electoral, no solo en cómo se participa, porque hay que garantizar la participación con libertad. Punto uno. Punto dos, así como no queremos que existan legisladores de alquiler, tampoco queremos que existan partidos de alquiler, porque esa atomización, esa proliferación se presta para varias cosas, para corrupción, para debilitar el sistema político, para debilitar el sistema democrático. Definitivamente tenemos que volver a revisar no la forma como se constituye un partido político o una organización cantonal o local, sino cómo pertenece y cómo funciona a lo largo del tiempo y cómo se mantiene vigente más allá de lo que dice la ley, porque allí también está un problema de fondo. Si queremos claridad en el quehacer político ecuatoriano, tenemos que ir a la base, tenemos que ir a los partidos políticos. Asambleísta, si bien usted decía, este es un debate que apenas está iniciando, ¿cómo mira usted el ambiente a la interna de la Asamblea Nacional para que evidentemente prospere lo que ahora ha sido aprobado en este informe que será discutido ya en el Pleno? Y lo pregunto porque las posturas claras alrededor de este tema han sido las del Partido Social Cristiano y también la de Revolución Ciudadana. Pero ¿qué pasa con las otras organizaciones políticas? Desde el mismo ADN, por ejemplo, hubo un pronunciamiento de una de las legisladoras, María Fernanda Araujo, quien dijo que a través de esta propuesta lo que se quiere es asesinar la libertad de pensamiento. ¿Cómo mira usted el ambiente a la interna? Bueno, creo que hay varias posiciones encontradas y de hecho el consenso en la mesa de justicia fue enviar el texto tal cual como hoy ustedes y yo lo estamos discutiendo para que sea el Pleno el que pueda depurarlo y poder escuchar las diversas posiciones, no solo de las distintas bancadas, sino de todos los legisladores para poder llegar a un entendimiento. Yo creo que esto va a ser incluido tal vez no como una causal de pérdida de la condición, pero sí tal vez como una posibilidad de presentar algún proceso de revisión disciplinaria. Pero en todo caso, aquí lo responsable es llegar al debate cuando sea puesto en el orden del día y con argumentos, como lo hemos hecho en esta mañana, poder sostener y poder entender cuál es la posición de los 137 legisladores y poder tener una reforma que, reitero, tiene que hacerse para ponerle un pare a este transfugismo político. Quisiera volver nada más brevemente a mi pregunta inicial, porque con esto que usted señaló de que quizá no se daría la pérdida de la curul, sino otro tipo de sanciones, ¿no sería entonces necesaria una reforma constitucional, como lo planteaba hace unos minutos? Efectivamente, Belkin, no necesitaríamos para la sanción una reforma constitucional. Es precisamente por ello que lo planteé de esa manera, una falta grave que debe ser incluida en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, porque el procedimiento ya está claramente arreglado. Correcto. Doctor, permítame añadir unos aportes, tengo muchos aportes que me envía la audiencia en este diálogo con Vicente Tayano Basante, asambleísta del Partido Social Cristiano, integrante de la Comisión de Justicia. Acá me dicen, ¿por qué también no se planteó en la construcción de este informe para primer debate la destitución por hacer uso de garantías como el habeas data que en su momento planteó el ex legislador Pablo Muentes para beneficiarse? ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le responde usted al oyente que me escribe esto? A ver, son dos temas totalmente distintos. En este momento lo que la reforma plantea es evitar el cambio de camiseta o el alejarse de una bancada legislativa conocido como el transfugismo político. Los particulares personales y propios de conductas equivocadas de legisladores también tienen un camino para ser debidamente sancionados. Y efectivamente eso ya hoy es parte de la ley en relación a la persona a la que acaban de hacer mención, está siendo procesada por la justicia y es cada quien deberá responder por su parte.
acá tengo otro mensaje. Hubo un debate en 2020, me dice una oyente, para las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en donde sus mismos coidiarios del PSC, como Torres y Cúcalo, no permitieron que se incluya más causales de destitución que las establecidas en el 127 de la Constitución. ¿Qué le parece, doctor? Bueno, desconozco esta discusión en relación a los dos personajes mencionados. Yo puedo responder por mis actos y hoy precisamente, que soy integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, he hecho una propuesta debidamente fundamentada, como se los he comentado durante esta mañana, que lo que busca es que se establezca como una falta grave, no con la pérdida de la calidad del legislador, el hecho de cambiarse de bancada legislativa. Y yo fui muy enfático en el tema de la bancada legislativa. ¿Por qué? Porque como abogado entiendo el concepto de que usted puede participar como legislador sin ser afiliado a la organización política, adhiriéndose al plan de trabajo y adhiriéndose obviamente a la lista, porque el sistema lo envía así. Estamos hablando del voto en lista cerrada, estamos hablando del voto en plancha. Y resulta que cuando usted tiene total coincidencia para ser candidato, la pierde por cualquier motivo en el camino y resulta siendo parte de otra bancada y votando totalmente distinto a lo que usted acabó de señalar. Voy a poner un ejemplo clarísimo. En nuestro plan de trabajo, claramente ratificamos el concepto de que creemos en el desarrollo, pero no a través de los impuestos. Y si alguien se adherió y se comprometió a aquello, ¿cómo me explico que de la noche a la mañana, cuando era contrario a los impuestos, resulta siendo pro impuesto y vota de una manera totalmente distinta? Entonces yo creo que esta reforma lo que busca es precisamente solidificar el actuar no solo de las organizaciones políticas, sino de las bancadas legislativas dentro del cumplimiento de los conceptos que están claramente establecidos. Fabricio, un plan de trabajo, creo que le viene bien, sí, tal vez un poco polémico el hecho de la pérdida de la causal del legislador, pero sin duda alguna creo que algo tiene que pasar, y también entendiendo que este es un tema puntual, un tema de interés del quehacer público, del quehacer legislativo, y que los temas importantes como la reforma penal, como lo que tiene que pasar en materia de trabajo, pues son los temas que le interesan al ciudadano y que tienen que ser tratados esos de manera prioritaria. Yo no sé si se acuerda de esto que le voy a contar. Usted fue, si la memoria no me es infiel, fue secretario del Congreso Nacional, de aquel congreso que se instaló el 15 de enero del 2007, cuando Jorge Ceballos Macías fue elegido presidente de la legislatura, si la memoria no me es infiel. Una semana antes de que se instale ese congreso, el 8 de enero del 2007, y esto me lo recuerdan, justamente me hacen esta referencia, el caso de Jimena Borges. Jimena Borges fue elegida. No, usted ya era secretario, porque el Congreso se instaló el 5 de enero y el presidente de la República se posesiona el 15. Este fue el nuevo Congreso, el Congreso de Jorge Ceballos. El Congreso destituyó a Jimena Borges. Yo no sé si usted recuerda este detalle. Destituye a Jimena Borges, que era recientemente elegida diputada del Partido Sociedad Patriótica, porque ella, a diferencia del resto del partido, se pronunció abiertamente respaldando la tesis de que haya una asamblea constituyente para reformar o para elaborar una nueva constitución, y ella fue destituida. Yo no sé si usted se acuerda de este caso, porque sería interesante también para el debate. ¿Y por qué lo planteo? Porque de alguna manera probablemente puede haber el riesgo de que al querer sancionar a alguien por eso que se ha denominado el transfugismo político, se puedan cometer excesos porque alguien tal vez resulta que rompió la disciplina del partido porque no está de acuerdo con la decisión de esa organización política. No sé si recuerda este caso, doctor. Sí, Fabricio, lo recuerdo. Efectivamente, año 2007 tuve la oportunidad por unos meses, porque luego recuerda el tema de los manteles. Claro, ¿cómo no? De ser bastante joven, secretario del Parlamento Nacional. Y sí, no solo fue con Jimena, me recuerdo que fueron dos legisladoras de la misma bancada. Irina Vargas creo que fue la otra, y no me acuerdo quién más. No recuerdo el otro nombre, pero hay un punto de partida importante. En ese momento, esa mayoría encontró en la ley de la función legislativa una vía para hacer aquello. Y precisamente esos excesos son los que no se tienen que dar, porque, a ver, si vamos a hacer una reforma que busca sostenibilidad del sistema, ¿de acuerdo? No podemos llevarla adelante para que el sistema se vuelva endeble. Usted lo dijo, de manera subjetiva se establezcan sanciones. Yo creo que si esto va a aprobarse, tienen que quedar claramente delimitadas no solo el procedimiento, sino cuáles son las excepciones, porque efectivamente yo estoy absolutamente convencido que en la práctica, como en el caso que usted citó de Bustamante, usted puede tener toda la libertad y el derecho de manera fundamentada, justificada y excepcional
de no votar como la bancada pasa, porque usted tiene un principio de objeción de conciencia y eso hay que respetarlo porque necesariamente la democracia se fundamenta en aquello. Por lo tanto, como lo digo, esta es una discusión que está iniciando, va a tomar algunas semanas, tal vez algunos meses, y lo importante es que todos estos particulares, que hoy yo los tomo como un aporte válido en este diálogo, tanto de parte de ustedes como de la audiencia, puedan servir para poder trasladarlos a la ley y poder tener claridad, y obviamente esta reforma sea un verdadero aporte. Solamente tal vez como comentario de mi parte, yo sí estoy de acuerdo con sancionar el transfugismo, pero también creo que hay que delimitar eso para establecer qué es el transfugismo y cuándo hay la objeción de conciencia, y creo que será interesante cuando esto se debata en la Asamblea Nacional. Rápidamente, doctor, otro tema. Ustedes, como Bloque Social Cristiano, presentaron, entiendo, un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Le pregunto si la idea es que estas reformas sean tramitadas en paralelo a aquellas modificaciones legales que tiene que enviar el presidente de la República a la Asamblea en el plazo de 5 días posteriores a la proclamación de los resultados definitivos de la consulta popular. Hablamos de 4 reformas al Código Orgánico Integral Penal y una reforma a la Ley de Extinción de Dominio. Esto es el mandato de la consulta popular. Pero la idea es que la Asamblea aproveche ese momento y tramite otras reformas, doctor. Sí, definitivamente. A ver, yo creo que para nadie es ajeno o es extraño la crisis que estamos viendo en materia de seguridad. Y si bien es cierto, una sola reforma penal por sí no es la solución al problema, sí necesitamos resolver ciertos temas que hoy son un problema en la práctica, me refiero al contenido del Código Orgánico Integral Penal, para darle a jueces y fiscales elementos para sancionar con dureza y con mano dura a la delincuencia. ¿Y qué tenemos? Hay una consulta popular que obligatoriamente, una vez que lleguen los textos, le da a la Asamblea 60 días para practicar reformas al COIP. ¿Cuál es la propuesta nuestra? Que de manera paralela, ¿y por qué de manera paralela? Porque hay una tesis que está cuajando, que es que se conforme una comisión multipartidista para rápidamente poder procesar dentro del tiempo de 60 días todos estos conceptos como consecuencia de la consulta. Paralelamente, la Comisión de Justicia puede llevar adelante esta reforma puntual que nosotros hemos propuesto la semana pasada junto al legislador Jorge Iturri, que busca, por ejemplo, resolver ciertos particulares sobre la aplicabilidad de medidas sustitutivas en prisión preventiva, que no tiene que ser tal en los delitos de secuestro extorsivo, por ejemplo, de vacuna, por ejemplo, de sicariato, por ejemplo, que busca sancionar el pertenecer a un grupo delictivo, un grupo terrorista, una vez que este ya haya sido establecido y declarado así por el Estado ecuatoriano, que busca que obviamente que en los casos que se haya procesado y sentenciado temas de violencia de género, de violencia en contra de la mujer, se pueda conocer quién es el sentenciado por ese tema, protegiendo los datos de la víctima, por ejemplo. Solo por citar 3 particulares, reforma que puede tramitarse en la Comisión de Justicia dentro de estos mismos 60 días y que cuando llegue al Pleno puede ser parte de una sola votación que inclusive puede darse por bloques para votar los conceptos de la consulta popular en un bloque, estos a los que me he referido en otro bloque, y así poderle dar una reforma penal al país que es necesaria, que sirva como aporte para combatir también a la delincuencia. Claro está, dentro de un plan de trabajo, dentro de una política pública claramente establecida, con el objetivo de sancionar no solo a los grupos narcoterroristas o a la delincuencia organizada, sino también a la delincuencia común que está robando, que está matando en las calles y que eso también le preocupa al ciudadano. Yo le pregunto para tener mayor precisión sobre esto. La idea sería que estas reformas se analicen en paralelo en la Comisión de Justicia a las reformas que envíe Noboa derivadas de la consulta, que podrían ser analizadas por una comisión ocasional, aunque está claro que para estas reformas derivadas de la consulta los plazos son muy cortos, hablamos de 60 días. Sí, Fabricio, efectivamente sí, y es posible. Primero porque vamos a las preguntas de la consulta. Los anexos decían que tienen que ser tramitadas conforme a la ley de la materia. La ley de la materia es la ley orgánica de la función legislativa, y la ley orgánica de la función legislativa permite juntar proyectos cuando hay unidad de concepto. Primer tema. Y en un segundo momento, hablando del tiempo, en cuanto a la reforma nuestra, a esta reforma exclusivamente a los temas a los que me acabo de referir,
Puede hacerlo en 60 días la Comisión de Justicia, el proyecto ya está en el CAL, esperemos que sea calificado esta semana y que llegue a la comisión. ¿Y por qué? Porque muchos de estos conceptos a los que me estoy refiriendo fueron presentados en un primer paquete de reformas que se tramitó desde diciembre y enero, que no pudo ser aprobado y que obviamente se fue al archivo tácito porque no fue tratado dentro de los 60 días luego de que se cerró la sesión en la que por la votación no hubo consenso. Y creo que es importante, creo que sin juntar los conceptos, el alcance de la reforma y la consulta, que es clara y que la Asamblea tiene que cumplirla, que puede obviamente modularla en cuanto a la pena, pero no puede discutir el concepto porque el ciudadano lo mandó de esa forma. Y por otro lado, esta reforma penal que busca obviamente generar más elementos para poder tener una sanción dura, mano dura en contra de la delincuencia y el crimen organizado. Doctor Tayano, gracias por el tiempo y por la gentileza de conversar con nosotros sobre estos temas. Muy amable. El gusto es mío, un fuerte abrazo para todos. Gracias a Vicente Tayano Basante, asambleísta del Partido Social Cristiano, su visión en torno a esta reforma que, como él dice, busca sancionar el transfugismo político y también el trámite de estas reformas al Código Orgánico Integral Penal, las unas derivadas de la consulta y otras que fueron presentadas por el Bloque Social Cristiano la semana anterior a consideración del Parlamento ecuatoriano. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.